Vale, bon dia. Primerament voldria agrair a Imma Sòcies, a Dimitra i Francesc Fombona i als altres responsables d'aquest seminari per convidar-me a participar-hi. I especialment per tractar-se d'un tema com és el mercat de l'art, que particularment m'apassiona. Permeteu-me, per un altre costat, que m'expressi en castellà perquè encara no parlo a la perfecció la llengua catalana. Bueno, el trabajo que vengo a presentar se titula La recepción de los pintores españoles durante el auge del comercio de arte en Londres, pero aprovechando la circunstancia que este seminario tiene lugar en Barcelona, he estimado conveniente incidir también en la relevancia que tuvieron los artistas catalanes en dicha empresa. A este respecto empezaré por explicar la siguiente anécdota. Cuando en 1905 el escritor Ramiro de Maeztu visitó el estudio del pintor Lawrence Alma-Tadema en Londres, el artista le preguntó a Ramiro en qué localidad habían nacido los tres grandes genios españoles del siglo XIX. Sin poderlo adivinar, Alma-Tadema le replicó que dicho lugar era Reus, cuna del general Prim, de Fortuny y también de Josep Tapiró. Esta locuaz adivinanza, que en un principio me sorprendió por proceder de un pintor de tanto prestigio, ejemplifica, por otro lado, como veremos, el importante protagonismo que tuvieron en Inglaterra no solo Fortuny y Tapiró, sino un conjunto de artistas catalanes que jugaron un papel destacado tanto en el comercio artístico de Londres como por ser los principales artífices de la recepción y difusión de las corrientes artísticas inglesas en Cataluña. Debido a la escasez de tiempo, acotaré mi intervención en el proceso de penetración de los artistas españoles en la capital británica, desde la eclosión de su moderno mercado de arte en 1850, hasta que a finales de siglo los pintores de este país lleguen a conformarse como una de las escuelas de pintura más exitosas. Sí, como afirma Pamela Fletcher, fue en Londres y a partir de mediados del XIX cuando nacieron las estructuras y los mecanismos que caracterizarán el sistema moderno del comercio artístico, entendiendo por ello el nacimiento de las galerías de arte con sus ciclos expositivos, la publicidad, y que transformarían por completo la experiencia de observar el arte hasta entonces. Sin embargo, antes me gustaría retroceder un poco en el tiempo para esbozar bajo la perspectiva española de cuál era la situación artística en Inglaterra a partir del 1800, y constatar ante todo que Londres era una gran desconocida, ya que mientras Roma y París acaparaban el poder de atracción de los artistas españoles como lugares de destino o como pensionados, Londres quedaría marginada de los circuitos artísticos, pues carecía de los atractivos necesarios, tanto académicos como garante de una riqueza artística patrimonial y de una prestigiosa escuela de pintura que ofrecían las otras capitales europeas. Por su parte, en España, la pintura de la escuela inglesa era prácticamente desconocida, no existían obras de referencia. El Museo del Prado no poseyó ningún cuadro hasta 1887, en que el marchante Ernest Gombard donó la escena pompeyana de Alma-Tadema. Y es que el arte británico, lastrado por su relativa joven escuela de pintura, le tocó jugar un papel secundario en el siglo XIX ante el poderío cultural ejercido históricamente por otras naciones como Francia y Italia. Y hay que decir que su pintura fue excesivamente infravalorada e incluso menospreciada por nuestra crítica. También me gustaría incidir que Londres, en el apogeo de la Revolución Industrial, era una ciudad considerada hostil, entre comillas, por los pintores. En 1840, ya la escritora Flora Tristán dibujaba un panorama desalentador para aquellos artistas que pretendían forjarse allí su carrera, pues en la capital inglesa no había lugar para la vida bohemia. Ella se preguntaba, ¿qué inspiración puede recibir el artista en un país donde el mérito personal no tiene ningún valor, si no está acompañado de la riqueza? El hombre privado de dinero debe renunciar a cultivar su espíritu. Además, los artistas españoles que finalmente decidieron ir a Londres, tuvieron que afrontar las diferencias del carácter cultural latino frente al reservado anglosajón, con la barrera idiomática, los distintos ideales políticos y creencias religiosas, el elitismo cerrado de sus clases e incluso con el rudo e inhóspito clima. Por este motivo, si bien desde principios del XIX se adentraron algunos artistas, lo harían imperativamente en su condición de exiliados o diplomáticos. Entre los exiliados encontramos a figuras como Luis Eusebi, al grabador José María Cardano, al duque de Rivas, a José Balaca, al general carlista Juan de Montenegro, al político y también pintor Fernando Garrido. También fueron varios los diplomáticos pintores, como Joaquín Courtois, el acuarelista Pedro Pérez de Castro. Está la figura de Ángel de Vilallobos, que llegó a abrir una academia junto al escultor Angus Fletcher. Incluso el catalán Pelegrí Clavé viajó en 1845, antes de partir hacia México.
pero fueron en general tentativas que no fructificaron en profundidad. Bueno, poco después podríamos destacar también al exiliado Cosme Algarra, que tuvo que subsistir como barítono y decorador de teatros, si bien en base a su experiencia adquirida le permitió a su regreso a España fundar la primera sociedad de acuarelistas en 1866. Otro hecho a tener en cuenta era la gran repercusión que alcanzó en Inglaterra la pintura del siglo de oro español, debido al comercio, o trapicheo de los cuadros de Velázquez, Murillo, que fueron traídos por los propios británicos de forma poco escrupulosa, pero esta primacía también de la Escuela Barroca Española de Pintura para los artistas jóvenes supondría más un pesado lastre que un factor beneficioso, pues tuvieron que someterse constantemente a juicios de valor comparativos hasta que finalmente consiguieran demostrar su propia identidad y valía. Otro elemento también a tener en cuenta era la posición dominante de los artistas británicos que ejercieron respecto a la temática española, ya que estos pintores, que visitaron la península desde la avenida de David Wilkie en 1828, explotarían y monopolizarían dicha temática de índole romántica en su propio país, asumiendo el rol de convertirse en nuestros propios embajadores pictóricos. De esta forma nos encontramos que los numerosos cuadros de taurinos, de majas, gitanas y bandoleros, y que alcanzaron un gran éxito de crítica y de ventas en las exposiciones de la Royal Academy, sean obra de los pintores autóctonos. Incluso a partir de mediados del XIX, la demanda de dichos asuntos fue tan elevada que los pintores más aventajados, como Robert Kemp, Richard Ansdell o John Philip, se veían obligados a ejecutar, después de sus viajes a la península, numerosos cuadros llamados de laboratorio, de temática hispana, que realizaban en sus estudios londinenses. Pero por otro lado, gracias a la llegada de dichos pintores, se empezaron a establecer vínculos entre los artistas de ambas naciones, especialmente en Andalucía, lo que propició, por ejemplo, que Genaro Pérez Villamil, fruto de su amistad con David Roberts, fuera el primer pintor peninsular que llevara a cabo una tentativa de carácter comercial en la capital británica, cuando en 1841 se presentó ante el marchante Colnaghi con 7 de sus cuadros. Pero realmente, entonces, el verdadero despertar del comercio artístico en Inglaterra surgió coincidiendo con la celebración de las exposiciones universales de Londres de 1851 y del 62, cuando la ciudad se consolide como la primera capital financiera del mundo y se abra definitivamente al exterior. Es entonces cuando emergerá un considerable número de marchantes como Arthur Tooth, Martin Colnaghi, Thomas Gulick o Henry Wallis, que de visión más aperturista proceden a exhibir obras de arte internacionales de primera línea en sus salas, que romperían con el localismo de las exposiciones de la Royal Academy, que prácticamente exhibían solamente obras de artistas británicos. En ello también tuvieron mucho que ver otros marchantes europeos que se establecieron allí, como el belga Paul Everard, y el hecho que Adolphe Goupil abriera una delegación en Londres, de la cual se hizo cargo Ernest Gombard, que también había trabajado anteriormente en París. Por lo que las principales iniciativas de los marchantes británicos fue, primero, dar a conocer al público a los pintores europeos, y segundo, hacerlo mediante la organización de magnas exposiciones de carácter anual, que además eran de pago, que luego serían cuatrianuales, denominadas al principio Continental Paintings, en referencia a que venían de Europa, y después ya High Class Paintings, que obtuvieron una gran repercusión mediática tanto en la prensa como de público. En ellas predominaba una línea académica que buscaba complacer los gustos de la burguesía, donde se mezclaban desde los temas sensuales y amables de Bouguereau hasta la pintura orientalista de Gérôme. Obtuvieron grandes éxitos de ventas y los coleccionistas ingleses estaban dispuestos a pagar los más elevados precios. En este sentido también tenemos el testimonio de Luis Álvarez Catalá, que viajó a Londres en 1872 y dijo que allí se pagan los cuadros mejor que en ninguna parte. Estas muestras compitieron e incluso pusieron en cuestión las celebradas en la Royal Academy, hasta el punto que la mayoría de los artistas reservaban sus mejores obras para este tipo de exposiciones. Incluso la Royal Academy continuó llevando una política más proteccionista. Tenemos el testimonio de Ricardo Falero, que también fue un importante pintor granadino que residió en Londres, que en 1893 se quejaba que las normas de la Royal Academy permitían a los pintores británicos exponer 8 obras, pero esta condición se les negaba a los extranjeros. Por otro lado, las iniciativas llevadas a cabo por el gobierno español no sirvieron para proyectar a los artistas en el mercado británico, puesto que en las secciones de pintura de la Exposición Universal del 62, o incluso la de Dublín del 65, seguían apostando básicamente por los grandes cuadros de pintura histórica que habían sido premiados en las exposiciones nacionales y que eran poco acordes con los criterios artísticos del momento.
Bueno, un ejemplo puede ser los cuadros de Los comuneros de Gisbert o de otros de Eduardo Cano, Casado de Arisal. Una de las pocas excepciones podría ser un paisaje catalán, que presentó Martí Alsina, pero en todo caso ninguno de los artistas participantes llegó a fructificar y tener presencia en los circuitos comerciales. De hecho, por entonces, los nuevos gustos estéticos arrinconarían progresivamente a la pintura académica para dejar paso a la pintura de género costumbrista, adaptada al formato tipo tableautin, disciplina precisamente en que los pintores españoles llegaron a ser los más consumados especialistas. En busca de esta tipología de obras, los marchantes londinenses establecieron primero relaciones con sus homólogos parisinos, como Goupil, y después ya directamente con los pintores españoles establecidos en París y Roma, que por lo general se encontraban disfrutando de su pensión. Durante sus visitas realizaban encargos, adquirían en todo caso los mejores cuadros e incluso aquellos que presentaban en los salones de París, por lo que les daba un valor añadido y de prestigio para su posterior venta. También llegaron a firmar contratos en los que detallaban el número, tamaño y temática de las obras que el artista debía remitir. De este modo, fueron muchos los artistas españoles que consiguieron incluso vender un mayor volumen de obras en el mercado londinense que en la propia París o Roma. Por lo tanto, los canales de suministros de dichas obras procedían o bien de la vía parisina o la vía romana, dado que eran prácticamente muy escasos los pintores residentes en Londres. Los primeros pintores que penetraron en Inglaterra fueron en la década de 1860, a través de la vía parisina. En concreto eran los tres discípulos de Meissonier, que son Luis Ruy Pérez, Eduardo Zamacois y Ignacio Línez Cosura, con una temática básicamente a base de mosqueteros y anecdótica. Siguió también Luis Jiménez Aranda, y un poquito posterior, con una línea, dijéramos, más elegante de la Belle Époque, entrarían Raimundo de Madrazo, Román Rivera, Vicente Palmaroli, Francisco Miralles y ya posteriormente también Francisco Domingo. Por su parte, en la vía romana, los marchantes Martín Conague y Artur Tuz, a través de Goupil, introdujeron la Fortuny en el 67, y ya en los 70 a Pradilla, Grassot, Villegas, Luis Álvarez, Tusquet, y en los 80 García Ramos, Sánchez Barbudo, Benlliure, Masi Fondevila, Rafael Senet, entre otros. O sea, en base a estos datos podríamos decir que si bien el primer artista español que triunfó fue Luis Ruy Pérez en 1860, este sería básicamente conocido por ser un aventajado discípulo de Meissonier. El verdadero desencadenante del éxito y de la toma de conciencia de la pintura española en Inglaterra, y el que arrastró consigo la popularidad a los demás artistas, fue Mariano Fortuny. Y especialmente cuando en 1870, y además aupado por el éxito que el mes anterior había tenido la Vicaría cuando se expuso en París, expuso las obras El vendedor de tapices, El encantador de serpientes y una segunda versión de la Vicaría. Esto fue en la French Gallery de Mr. Wallis. Esta presencia se hizo todavía más insistente cuando 3 años después se llevó a cabo en The New British Institution una muestra dedicada exclusivamente a los discípulos de Fortuny, y progresivamente sus seguidores irían adquiriendo cada vez más protagonismo, hasta, por ejemplo, llegar a otra exposición que organizó Goupil en el 77, donde ya fueron 7 los artistas españoles participantes. Bueno, también se puede detallar que el propio Vincent van Gogh entonces trabajaba con Goupil y se refiere a Fortuny y a Zamacois. Otro detalle a resaltar que en este periodo sucedió la guerra franco-prusiana con el sitio de París, por lo que varios artistas residentes en París se trasladaron a vivir a Londres durante un corto tiempo. Y entonces podemos decir que finalmente la consolidación de la pintura española tuvo su máximo esplendor cuando en el último cuarto de siglo la prensa inglesa incluso afirmaba en 1880 lo siguiente: se ha puesto de moda en los últimos tiempos entre los amateurs de Londres de jactarse por los pintores de la escuela española simplemente porque Fortuny abrió al mundo un método completamente nuevo de manipular de forma brusca y chocante el uso del color. Por lo que podemos resumir que gracias al liderato de Fortuny, la Escuela Española de Pintura, que había estado ignorada en Inglaterra desde los pintores del siglo de oro, resurgió para darse a conocer de nuevo en este país. Este liderazgo, también luego llegaría a ser compartido por Raimundo de Madrazo y otros pintores como Tapiró o Palmaroli, ya que hubo un relevo al fallecer prematuramente artistas como Ruy Pérez, Zamacois o el mismo Fortuny. En todo caso, la base del éxito de los pintores españoles, independientemente de su virtuosismo, fuera de comprender y someterse a los gustos y reglas del mercado. En este aspecto son conocidos los lamentos de Román Rivera
y de Fortuny sobre atadura tanto temática y estilística que le sometían los marchantes. Anotar como un pequeño apunte que cuando el crítico del London Standard visita el estudio de Fortuny en Roma y al contemplar el cuadro en la lección de la modelo, donde aparece una mujer desnuda, observó que no sería un cuadro que una dama inglesa desearía colgar en su habitación. Bueno, respecto de los coleccionistas, fueron numerosos los que en Londres, los coleccionistas británicos que adquirieron una o dos obras, pero sobre todo destaca la Pinacoteca de José de Murrieta, no solo por poseer un buen número importante de pinturas de Fortuny, Madrazo o Pradilla, sino otras de los pintores prerrafaelitas. Su hermano también, Mariano de Murrieta, fue también muy importante. También destaca la Pinacoteca de Mateo Clark, un empresario chileno del ferrocarril afincado en Londres, que él sí se especializó casi únicamente en coleccionar obras de pintores españoles contemporáneos, lo mismo que podemos citar a Joseph Craven o el marchante anglo-belga Ernest Gombard. En todo este entramado también me gustaría resaltar una figura, yo diría olvidada, la del único marchante español que localizado, activo en Londres en este periodo. Se trata de Severo de Chena, que era hermano de José de Chena, del pintor vasco, y que fue además cuñado de Darío de Regoyos. Pues estuvo casado con Fernanda de Montgullón, hermana de Henriette. Desde 1882, Severo ya estuvo activo en el mercado inglés, pues ya intervino en el contrato firmado en Londres entre José Benlliure y el marchante Martin Colnaghi, y 3 años después ya aparece registrado en la capital británica como marchante importador de cuadros. Llevaría entonces a Inglaterra el célebre cuadro El Calvario del Gólgota, bueno, que era gigantesco, donde lo dedicó a presentarlo en muchas ciudades inglesas. Posteriormente estuvo afincado curiosamente en Barcelona, trabajando desde 1893 como intendente del Frontón barcelonés, mientras su cuñado Darío de Regoyos le enviaba suministros de cuadros. Otros marchantes ya en el final del XIX podemos citar a Thomas Harris, que era hispano-británico, que dirigió la Spanish Gallery. Antes estaba la Mendoza Gallery, aunque el nombre es español, provenían más bien eran más bien portugueses, de origen portugués. Y sobre todo ya en el siglo XX destaca la figura de Joan Antoni Maragall, que durante la Guerra Civil tuvo que cerrar la galería y organizó notables exposiciones de artistas catalanes. Bueno, respecto a los pintores, la actitud que tomaron ante Londres, muchos no tuvieron la necesidad de desplazarse, ya que los marchantes se ocupaban de ello. Otros llevaron a cabo viajes de prospección, visitas breves desde París, donde establecían acuerdos como Román Rivera, Baldomero Galofre. Otros pusieron más énfasis en el mercado británico, frecuentando y prolongando sus estancias, como Raimundo de Madrazo, Tapiró, León Escosura. Y otros, pocos, decidieron establecerse durante bastantes años, como el pintor de miniaturas Antonio Tomasic, Victoria Codina Langlin, el sevillano Pedro de la Vega y el granadino Luis Ricardo Falero. Un papel fundamental jugó Josep Tapiró, como antes lo ha mencionado Jordi Carbonell, que fue calificado en Inglaterra como el acuarelista extranjero más relevante de todos, y sus obras fueron tan apreciadas por la realeza británica que fue recibido por el príncipe de Gales y por la reina Victoria. Acostumbraba a viajar oralmente desde su residencia en Tánger, donde suministraba a las galerías acuarelas de sus motivos africanos. Respecto al asturiano León Escosura, utilizó una estrategia bien diferente. Sus largas estancias en Inglaterra las dedicaba a estudiar el estilo medieval inglés y la estética Tudor, y en base a estos conocimientos fue de los únicos pintores que adaptó los escenarios y los motivos de sus cuadros con temas marcadamente ingleses, lo que suministraba a sus obras un añadido carácter local que el comprador agradecía. Bueno, también mencionar que hubieron varios marchantes americanos como Samuel Avery y Ronald Nodder, que fueron recibidos por Escosura. Luego, respecto a Codina Langlin, podríamos afirmar que fue el artista español que realizó la carrera más prolífica en Inglaterra, y no lo fue tanto por su presencia en el circuito galerístico, sino por ser el que mayor tiempo residió, más de 30 años, por sus facetas como académico, fundando la Codina Art School, y especialmente por los encargos que realizó para los hoteles y teatros más emblemáticos de Inglaterra. He averiguado también que estuvo vinculado con las logias masónicas inglesas, lo que le sirvió para llevar a cabo pinturas y esculturas en diversos recintos religiosos. Pintó igualmente cartones para la Real Fábrica de Windsor, esculturas para Rothschild, y hasta decoró el techo del vagón real del tren en el que viajó el rey de Inglaterra.
Bueno, yo diría que al llegar al final del siglo se produjo un cambio de valores en los gustos artísticos, el mercado de la pintura de género se derrumbó y empezó a llegar una nueva generación de artistas como Tamburini, Alexandre de Riquer, Frédéric Vidal y Lluís Masriera, que vinieron ya con el propósito de asimilar las corrientes artísticas británicas y propagándolas posteriormente en Cataluña y por extensión en España. Circunstancia que por otro lado nos había dado anteriormente, por los artistas que les precedieron fueron totalmente impermeables ante los movimientos artísticos ingleses. Y también a final del siglo se daba la siguiente paradoja: aquellos pintores que no acababan de ubicar su estilo ante las nuevas corrientes surgidas en Francia, como Pradilla o José Villegas, llegaron a afirmar en 1895 que la capitalidad del arte europeo se estaba desplazando desde París a Londres, porque para ellos la escuela parisina era siempre limitada, burguesa y sucia, y que el arte inglés era más noble y serio. Incluso Villegas llegó a afirmar que recomendaría a los estudiantes de Bellas Artes que se dirigieran antes a Londres o a Múnich que a París. Podemos resumir diciendo que los pintores españoles alcanzaron durante este periodo un rotundo éxito en el mercado londinense, pero por otro lado, desde el punto de vista cultural, resultó ser un éxito un tanto efímero, pues la gran mayoría de sus creaciones carecían de un espíritu innovador y trascendental, por lo que su pozo se diluyó un poco con el tiempo. Y ya por último, resumir brevemente la presencia de los artistas catalanes que se inicia ya desde el viaje de Pelegrí Clavé en 1845. Hubo algún otro viaje de Josep Armet, los hermanos Valmichana, que también se desplazaron hasta Manchester. Destacan en este siglo las personalidades de Román Rivera, Arcadi Mas i Fondevila, Galofre, Tusquets, Serra, Fabrés, Casanova Gestorac, Miralles, Moragas. Especialmente, como he dicho, el liderazgo indiscutible de Fortuny, la relevancia de Josep Tapiró como el más aventajado acuarelista, la larga trayectoria de Codina Langlin y el papel fundamental de Tamburini, Alexandre de Riquer y posteriormente de Maria Andreu en la difusión de las corrientes artísticas inglesas. También me gustaría destacar al dibujante Josep Lluís Pellicer, que en su condición de periodista, cuando visitó la exposición de París, en 1878, me atrevería a decir que fue el primero que defendió la moderna escuela inglesa de pintura. Y ya desde principios del 20 fueron numerosos artistas que viajaron a Londres, como Olegario Junyent, Pere Anglada, Joan Llaveries, Joaquim Xaudaró, Joan Vila i Pujol d'Ivori, Ismael de Smith, Josep Porta, Llorenç Brunet, Josep Simón, Rafael Forns, Jaume Freixas. Habría que añadir los que realizaron exposiciones individuales como Josep Cusax, Eliseu Maifrén, Joan Llaveries, Lluís Bagaria. También destacar especialmente la figura de Pau Béjar, que alcanzó una gran fama como retratista durante sus 12 años de residencia, y por supuesto las numerosas intervenciones llevadas a cabo en mansiones por Josep Maria Sert. Bueno, el listado sigue con las exposiciones llevadas a cabo por Antoni Ferrer, Lluís Masriera, Josep Maria Gol, que incluso el British Museum le adquirió una de sus piezas, de Pere Pruna, Llorenç Artigas, Frederic Beltrán Masses, en los 30 llevadas a cabo por Joan Miró, Salvador Dalí, Emili Grausala, Joan Colom, Ferran Calicó, Juli Borrell, Joan Rebull, hasta llegar a la de Antoni Clavé en 1947. Por lo que podemos concluir, en definitiva, que durante el periodo de los 100 años transcurridos entre la presencia de los dos pintores apellidados Clavé, el de Pelegrí y de Antoni, los pintores catalanes fueron ocupando progresivamente un lugar de primer orden en el panorama artístico londinense. Con esto he acabado. Muchas gracias por su intervención. ¿Preguntas? Has esmentat el personatge de Thomas Harris, que és un personatge increïble. I desconec, tot i que és un personatge increïble, desconec si hi ha un estudi mitjanament interessant, profund, sobre la seva activitat, no solament de marxant, sinó d'espia i de pintor també. Bueno, hi ha un llibre on... Em sembla que no hi ha res específic amb ell, però bueno, hi ha el llibre que va publicar en anglès, que precisament va ser Henrietta Harris, no sé si va ser la seva filla, on un dels capítols em sembla que parla d'ell. Sí, perquè em sembla, a més, ja venia del pare, després era tota una saga de... Exacte, tota una saga. I Henrietta Harris, que va ser la seva filla, que va ser una gran historiadora de l'art. Jo penso que només hi ha en aquest capítol on no parla d'ella.
Però no sé si hi ha algú... Sí, exactament, sí, molt de sí. Sobre això de Harris, a banda d'això que comentes, hi ha unes entrades amb un blog a internet que es diu Gato Pardo, que la Clara coneix molt bé, i unes entrades bestials sobre Harris que reconstrueixen la seva personalitat i totes les llistes d'obres i un munt d'informació boníssima. I després també nosaltres tenim un llibre publicat, sembla que se'n diu La dispersió, que hi ha un article de la Susan Strayton que parla també sobre Harris. Si per cas li puc passar, és un article curt, però que dona informació sobre en Harris. No, y que también, bueno, María José Martínez Ruiz también ha trabajado el tema y se ha publicado recientemente un artículo que lo aborda. Y sí, me comentó ella que bueno, ahora tiene los papeles de Harris, no me acuerdo cómo se llama, un señor de Madrid, exacto, José Antonio Buces creo que es, y los va a donar próximamente al Museo del Prado, con lo cual estarán disponibles también para su consulta. Sí, lo que es evidente es de que hay mucha bibliografía que habla también sobre la pintura del siglo de oro en el comercio de los pintores antiguos en Inglaterra, pero muy poca sobre más los pintores contemporáneos de este periodo. Sí.